Saludos a quienes nos acompañan hoy en la mesa de la tertulia de este lunes 9 de julio. Graciano Pascale, buen día. Buen día, ¿qué tal? Miguel Fernández Galeano. Buen día, Augusto. Mauricio Rabufetti. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y Darío Klein. Buenos días. Que llegó en el último segundo, pero terminó. La hora. Si miramos la agenda nacional, hay un tema absolutamente obligado, en realidad desde el jueves, ¿no? Desde el jueves por la tarde, cuando cayó como una bomba por sorpresa. El Poder Ejecutivo terminaba de elaborar entre la noche de ayer y la mañana de hoy el proyecto de ley destinado a liquidar Pluna Sociedad Anónima y cerrar también Pluna Ente Autónomo. El directorio de Pluna Sociedad Anónima se presenta hoy a concurso de acreedores. El Consejo de Ministros está analizando desde las 9 de la mañana este asunto. Se anticipa que el proyecto de ley incluye 3 aspectos fundamentales: la liquidación de Pluna Sociedad Anónima y Pluna Ente Autónomo, modificando la ley de concursos para que los plazos sean más breves, la subasta internacional de un paquete con las rutas más rentables que utilizaba Pluna y las 7 aeronaves por las que el Estado uruguayo salió en garantía a Leadgate, y la forma de absorción de ex trabajadores de Pluna en la nueva compañía que se crearía para operar a efectos de la conectividad de nuestro país con el exterior. De todos modos, todavía son trascendidos y hay matices, hay versiones distintas. ¿Cómo están plantados ustedes frente a este asunto? ¿Han podido pasarlo en limpio? ¿Por qué se tomó esta decisión así? ¿Y ante qué posibilidades estamos? Sí, yo creo que, en primer lugar, señalar que realmente una respuesta rápida, integral y ordenada de un tema muy complejo y que tiene una historia muy larga, de la cual parecería que no es muy conveniente hablar, pero quizás en algún momento podamos entrar allí. Yo creo que en este tema, ayer me decía un amigo, bueno, creo que lo que se puede hacer desde el Estado en este tema es enseñar a volar, pero no seguir el vuelo, ¿no? De alguna manera, siguiendo aquella... Lo escuché en algún lado. Porque creo que de alguna manera ahí el aprendizaje que ha hecho el Estado en este tema de cooperación o de complementación público-privada en particular, hay que tener mucho cuidado que no sea el Estado el que paga los platos rotos de la ineficiencia, de las incapacidades que tiene el sector privado. Entonces, ¿quién te crees que lo va a pagar? En este caso creo que no hay otra opción. Pero razón de más para empezar a plantear salidas que de alguna manera enfoquen a otro lado. Yo creo que por un lado el tema famoso de la conectividad, que no sé si está bien dicho, porque creo que, pero bueno, el tema de dejar al Uruguay vinculado con el mundo, con una bandera uruguaya, puede ser una bandera uruguaya de una empresa privada. Durante mucho tiempo se discutió bandera uruguaya en términos de signo de igual Estado, quizás haya que ver ese tema. Hay aerolíneas de bandera privada. Sí. Por eso, eso no. Reparar los damnificados, que me parece que es un tema que se respondió rápidamente. Es decir, el viernes se avisoraba un caos mayor que el que parece que se ha producido. Hubo una respuesta muy rápida, inmediata, tratando de ponerse al lado de la gente, preservar activos y darle garantía a los trabajadores. Pero hay una cosa que no puede faltar de ninguna manera, que es que hay que ser implacable con todo lo que pudo haber sido los errores y quizás horrores que puedan haber habido en el medio de este tema. Y es una obligación desde el punto de vista ciudadano el profundizar en ese tema. Pero quiero hacer un comentario solo para dejarlo para mi segunda vuelta, que es que a mí me llama la atención cuando, por ejemplo, hoy el senador Bordaberry dice: cuando hay un incendio no hay que echar leña al fuego, y lo único que escucho, Emiliano y estimados contertulios, es echar leña al fuego. Entonces hay un doble discurso, y al mismo tiempo que se dice no hay que echar leña al fuego, se tira gasolina y se dice son 5.000 lo que hay que indemnizar, o son 200 o son 20. Es un doble discurso en tiempo real, porque el doble discurso en distintos escenarios todavía lo puedo entender. A un doble discurso de esta manera es inadmisible. ¿Seguimos, Mauricio Graciano? Yo tenía armada la estructura de mi primera vuelta diferente, pero yo no creo que haya sido una salida ordenada esto. Francamente, no coincido con Miguel. Para mí, se termina con Pluna antes de tener una solución alternativa.
y eso necesariamente va a generar, por un lado, el caos que todos sabemos que se generó en los aeropuertos, las situaciones casi dramáticas, diría, de mucha gente que con mucho esfuerzo se preparó para unas vacaciones que no va a tener, y gente de negocios y gente que salía a trabajar y a congresos que quedó clavada como un zapato en un aeropuerto, y los que viajamos mucho sabemos lo difícil, áspero, doloroso que es quedarse varado en un aeropuerto sin nadie que le dé una mano, porque la verdad es que el call center que se puso empezó a funcionar de manera muy eficiente. Entonces yo realmente no coincido en que esto haya sido una salida ordenada. Después, en la segunda vuelta discutimos si esta es la salida necesaria para el país en el caso de Pluna, pero me parece que la verdad que mi crítica sobre todo este proceso, vista desde el punto de vista de los usuarios, de los pasajeros, realmente fue caótico. Sí, ordenada difícilmente pueda decirse que haya sido, no solamente por todos los inconvenientes que le generó a una cantidad de personas, sino incluso por el tiempo y los trámites que requirió a esas personas, a sus familias, bueno, agencias de viajes, por ejemplo, ¿no? Que han estado totalmente enchufadas en este asunto desde el jueves de noche tratando de encontrar alternativas. Esos costos, ¿dónde están? ¿En qué contabilidad figuran? Puedo ¿no? aclarar que introduje la palabra ordenada, que quizás no haya sido la más feliz, no tengo ningún problema en reconocerlo. Lo que quise decir es que es una salida que integra respuestas a varios temas. Y yo creo que cuando se asume los costos de responder simultáneamente a varios temas, se gobierna. Gobernar es decir, tengo todos estos problemas que tienen esta complejidad y cómo los planteo. A mí me gustaría en esta primera ronda hacer simplemente una reflexión, casi si se quiere, de carácter filosófico o literario. Y es el hecho de... Sí, porque... Bueno, ya citamos a Citarrosa, estamos en la música, la literatura. Pero desde que me enteré... Solo te falta pasar por la física de partículas. No. Hasta tanto no me atrevo. Todo tiene un límite en la vida. Pero desde que me enteré de esto el jueves por la noche... partícula va a quedar Pluna. Desde que me enteré de esto el jueves de noche, la idea que me ronda en la cabeza es que este final tiene una especie de... ¿cómo llamarlo?, de justicia poética, porque le corresponde nada más ni nada menos que al Frente Amplio, que ha movilizado cientos de miles de personas en defensa de lo que ha llamado el patrimonio nacional, las empresas públicas, etcétera. Le toca, y aquí veo lo de la justicia poética, le toca al Frente Amplio ponerle punto final a esta aventura que termina con un escándalo, como es lo de Pluna, porque hay que decirlo, esto termina en un escándalo. Desde el 30 de mayo está en manos de la justicia del crimen organizado una denuncia hecha por la bancada de senadores completa del principal partido de la oposición, del más numeroso por lo menos, para investigar los posibles delitos que puede haber ahí adentro. Quiere decir que esto termina del peor de los modos posibles. Una historia que nace allá en el año 1936 como empresa privada, que se convierte completamente en ente autónomo en el año 1951, que empieza un camino de volver al sector privado en el 91 con una ley, se confirma en el 95 con el ingreso de Barrick y se completa en un proceso que termina como termina. Quedan muchas otras cosas, pero quería simplemente señalar este hecho que me parece muy interesante de reflexionar, y es que le toca al Frente Amplio, después de haber hecho toda una vida y una campaña en defensa de las empresas públicas, ponerle punto final a esta empresa pública. Los oyentes también dicen lo suyo, ¿no? Hay quienes se preguntan cómo se entiende que se haya expedido miles de boletos en la previa de una temporada de alta demanda y después se cierre el día anterior al comienzo de esa alta temporada. Justamente, es lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que decía yo al principio, lo estoy citando a mí mismo. Otro oyente, Ignacio, y en busca de una respuesta a por qué se resolvió lo que se resolvió en esa fecha, ese jueves de noche, dice: en este pequeño país donde todos tenemos algún conocido, uno se entera de determinadas teorías. Y una de ellas dice que el paro de 48 horas que había decretado el sindicato de Pluna y que culminaba justamente el jueves de tarde, fue una excelente oportunidad de retener todos los aviones dentro del territorio nacional y, por lo tanto, ponerlos a salvo de posibles embargos compulsivos en el extranjero. Que ese habría sido un factor que coadyuvó a tomar la decisión en ese momento. Todos los aviones estaban acá. Puede ser, habría que investigarlo, pero sin duda es por lo menos suena inteligente. Suena inteligente.
Lo cual hace Sí, pensar recordemos que las oficinas de Pluna en Brasil, por ejemplo, fueron embargadas, ¿no? Para agregar a lo que decía el oyente. Lo cual hace pensar, además, siguiendo ese razonamiento, hace pensar en una coordinación entre el gobierno y el sindicato que lanzó. Yo no me atrevería ahí tan lejos, pero, ¿no? Pero si lo otro, es una hipótesis, ¿por qué no pensar? Un poco precipitado. No, yo estoy retomando la primera hipótesis, Bueno. le estoy redondeando simplemente. O hubo una coordinación o un aprovechamiento de esas circunstancias. Son las dos posibilidades. Como decían cuando yo era chico, llamale H. Darío. Yo, un poco por deformación profesional, trato de hacerme esas preguntas que nos hacemos todos periodistas antes de empezar a escribir una nota, ¿no? Y en ese sentido, creo que el qué y el por qué puedo llegar a estar de acuerdo, digamos. Acá en esta misma tertulia, yo y varios que estuvimos acá, coincidimos en que el Estado no podía poner más dinero en Pluna, fue una casi consenso al respecto, y el por qué está vinculado a eso. Ahora, lo que es ciertamente discutible es el cómo y el cuándo, ¿no? El cómo se da todo esto, de la manera como sea, el cuándo ahora, a partir de esta nueva teoría que plantea el oyente, tal vez lo pongo en duda, pero sin duda fue el peor momento posible, es decir, justo antes de un momento del momento de mayor tráfico aéreo de Pluna precisamente. Después se puede manejar toda una serie de teorías conspirativas en torno a por qué ese cuándo, es decir, que si bien es el cuándo que más perjudica al que más debería preocuparnos, que es al usuario, que es al ciudadano, bueno, esta es una posible teoría, el hecho de que de esta manera están todos los aviones acá, y otra posibilidad es que de esta manera también se genera como un mayor, digamos, clamor popular porque esto se resuelva cuanto antes, que si esto hubiera ocurrido en otro momento, tal vez no se hubiera dado de esta manera y se hubiera podido patear la pelota más para adelante, lo cual creo que beneficia a algunos empresarios privados en particular. Yo pienso de todos modos que nos estamos comiendo todos, aparentemente en este comentario, los problemas de liquidez y de situación económico-financiera. No, por eso el qué y el por qué yo creo que pero problemas es entendible. Evidentes que incluso pueden llevar, yo no voy a extremar ese argumento, pero es un argumento posible y plausible, de cuál es, en un contexto de tanta vulnerabilidad económica, una empresa de aviación, cuál es la seguridad para volar. O sea, también es verdad que en un escenario de movilización de mucha gente, de uso mayor, en un contexto de enorme vulnerabilidad, es decir, no tenemos que ver este episodio como el primer episodio que se genera en torno a los problemas de Pluna. ¿Qué va a ser el primer episodio? El primero me estoy refiriendo, Graciano, a este aspecto particular, o sea, la crisis de Pluna, la salida del socio privado, se produce hace un mes y medio. O sea, en realidad nosotros llegamos a tu... Bueno, se veía venir hace un mes y medio, hace 3 semanas, ¿no? Bueno, se veía venir hace mucho más. Bueno, se sabía que las vacaciones de julio caían en la primera semana de julio. Sí. Por eso, pero la salida se produce, la vulnerabilidad aumenta y las soluciones no vienen. Yo no dejo de desconocer de que el gobierno, la primera cosa que planteó, y con una expectativa probablemente, seguramente infundada, porque esa expectativa no se demostró en la práctica, se pensaba y se aspiraba a que hubiera alguien que asumiera, que siguiera asumiendo ese 75%. Entonces, yo quiero concluir que aquí hay un conjunto de factores. Nosotros no podemos seguir pensando que cuando hay un conjunto de factores articulados para darle vulnerabilidad a una empresa, el que tiene la responsabilidad de gobernar, y yo quiero retomar el desafío que hacía Graciano, yo creo que es buena cosa que un gobierno del Frente Amplio que defiende y deberá seguir defendiendo el patrimonio del Estado, porque vaya si esa es una discusión que ha demostrado las fortalezas que le ha dado al país, tenga en un área que no es un área esencial desde el punto de vista de la propiedad de la gestión de la comunicación, la posibilidad de decir, bueno, hasta acá llegamos, y como dijo el presidente de la República, no estoy dispuesto a poner un peso más en este tema. Y lo segundo que dijo el presidente, que yo no quiero dejar colocado hoy, que es, ahora vamos a salir del problema, en serio, pero vamos a hablar e ir hasta el final para ver cuál es la historia y el recorrido que ha tenido este tema, y efectivamente establecer responsabilidades. Porque son dos cosas, una es la solución ciudadana del tema, y otra es el problema de fondo, que cómo se ha manejado esta empresa. Los oyentes siguen interviniendo. Ana, por ejemplo, manda este mensaje que dice: qué gracioso.
A la izquierda le toca cerrar Pluna y a la derecha le toca manejar las teorías conspirativas. Interesante. A propósito de lo que estaba diciendo Miguel, que me parece un punto muy interesante, yo creo que sí, que el presidente Mujica tiene muy claro todo esto, lo tiene tan claro desde que comenzó el ingreso de Lilly y del empresario Matías Campiani, cuando en el Senado dijo que no le gustaba la cara de Campiani porque lo conocía de sus intervenciones en el sector lácteo, en la industria parmalato. O sea que yo creo que el presidente Mujica sí sabe desde hace muchos años o tiene alguna impresión de cómo esto podía llegar a terminar porque conocía la trayectoria del empresario en otro ámbito en el cual él había actuado. Y con relación al final de esta historia, si uno piensa en el avión y piensa en el tablero que tienen los pilotos delante, que es una cosa muy compleja y que uno, en fin, que no es conocedor de eso, se siente perdido, yo creo que hubo otro tablero en el cual se empezaban a prender luces amarillas desde el año 2007-2008. En el Senado ya eran legendarias las presentaciones del ex ministro Rossi, sobre todo, y también del ex ministro de Economía Danilo Astori, convocados por el senador Carlos Moreira, cada tanto para analizar la marcha de Pluna. Y el ministro Rossi hasta llegaba a bromear, llegaba a hablar de una especie de dúo, en fin, que cada tanto hacía su presentación en el Senado, el dúo Rossi-Moreira, hacía chistes con eso, se lo tomaba para la chacota. Bueno, miren cómo terminó esta aventura. Pero además el final, y Miguel hacía referencia a la búsqueda de soluciones, todo el final ha estado plagado de situaciones equívocas, para decirlo de alguna manera. El proceso, ustedes hablaban de 3 semanas en que el proceso se precipita con la interpelación del 29 de mayo en el Senado que hace el senador Moreira al ministro Pintado. Al día siguiente, el 30 de mayo, se presenta la denuncia penal con la recopilación de todos los antecedentes del año 2007 a la fecha, del año 2008 a la fecha. En ese entretiempo, se aceleran las situaciones complejas dentro de la empresa. El 15 de junio, en un sitio web de negocios de Canadá, la empresa Jazz, o mejor dicho, la empresa bajo la cual Jazz está bajo el paraguas de otra empresa, de un conglomerado de empresas, que fue, por supuesto, la que vendió los aviones Bombardier, financiado por el Banco Nueva Escocia, que compró el Banco Comercial, en fin, esto es una historia muy grande, muy compleja. Esa empresa, el 15 de junio, anuncia que no va a poner un peso más en Pluna. El mismo día, o el día siguiente, viene el ministro Pintado acá y dice que estaban conversando con Jazz. Pero Jazz el día anterior había dicho que no iba a poner ningún peso y lo había dicho en forma